Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a Paz del Cielo, este espacio de fe donde buscamos comprender mejor la palabra de Dios, fortalecer nuestra vida espiritual y aprender a reconocer su presencia en medio de nuestra vida cotidiana. Quiero comenzar esta noche haciéndoles una pregunta que a primera vista puede parecer sencilla. Sin embargo, cuando la examinamos con atención, descubrimos que contiene una verdad profunda que iremos desarrollando juntos a lo largo de esta reflexión. La pregunta es la siguiente: ¿por qué huye el demonio? No estamos preguntando cuándo huye, ni de qué manera se aleja, ni qué sucede después de que se marcha. La pregunta más importante es ¿por qué no puede permanecer ante determinadas realidades espirituales? Comprender esta respuesta nos permitirá acercarnos al tema central de esta noche. 3 animales que dentro de la tradición bíblica y espiritual cristiana han sido relacionados con la presencia, la acción y los signos de Dios. No se trata de considerar que estos animales posean un poder independiente o mágico. Su importancia se encuentra en el significado que han recibido dentro de las Sagradas Escrituras, la liturgia y la enseñanza espiritual transmitida por los cristianos a lo largo de los siglos. Cada uno de ellos ha sido asociado con realidades que recuerdan la autoridad de Dios, la pureza, la fidelidad, la protección o la acción del Espíritu Santo. El demonio huye porque existen realidades que son completamente incompatibles con su naturaleza. Hay cosas que representan de manera tan clara todo aquello que él rechaza, que no puede permanecer tranquilamente donde estas realidades están presentes y son vividas con una fe verdadera. Podemos comprenderlo con un ejemplo sencillo. La oscuridad no puede permanecer cuando aparece una luz verdadera. No es necesario que la oscuridad luche, decida retirarse o realice algún esfuerzo. Simplemente deja de estar porque la luz ocupa ese lugar. La presencia de la luz hace imposible que la oscuridad continúe dominando el espacio. De una manera semejante, el poder del mal no puede permanecer allí donde la presencia de Dios es recibida con fe, donde se vive la verdad, donde existe una oración sincera y donde el corazón de una persona se mantiene unido al Señor. El mal puede intentar confundir, atemorizar o debilitar, pero no tiene la misma autoridad que Dios. Cuando la gracia divina está activa en la vida de una persona, las tinieblas pierden terreno. Por esta razón, esta noche no hablaremos solamente de 3 animales como elementos de la creación. Vamos a comprender qué representan dentro de la tradición cristiana y por qué han sido vinculados con realidades espirituales que el enemigo no puede soportar. Estos animales aparecen relacionados con enseñanzas presentes en la Escritura, en algunas expresiones de la liturgia y en las reflexiones de los primeros maestros de la fe. Su presencia y su significado nos ayudan a recordar que toda la creación puede dirigir nuestra mirada hacia el Creador. Pero es importante escuchar esta enseñanza con serenidad y discernimiento. No debemos caer en supersticiones ni pensar que la simple aparición de un animal garantiza automáticamente un hecho sobrenatural. Lo que debemos buscar es el significado espiritual que la tradición cristiana ha reconocido en ellos y la enseñanza que puede ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Dios. Por eso les invito a permanecer hasta el final de esta reflexión. Vamos a conocer cuáles son estos 3 animales, qué representan, dónde encontramos su significado dentro de la tradición cristiana y por qué han sido asociados con realidades ante las cuales el poder del mal no puede permanecer. Abramos el corazón y pidamos al Señor que nos conceda sabiduría para comprender, prudencia para no confundir la fe con la superstición y claridad para reconocer que la verdadera protección siempre viene de Dios. No porque los animales tengan poderes mágicos, sino porque son en la creación visible los signos más poderosos
y más ricos de verdades invisibles que el mal genuinamente no puede resistir. Pero antes de entrar en el tema, necesito decir algo que es mi obligación decir como sacerdote. Cada vez que hablo de protección espiritual, de combate contra el mal, de lo que aleja o atrae influencias del mundo invisible, porque en este tema existe una confusión enorme en muchas familias católicas latinoamericanas que hace un daño real y que un pastor que ama a su grey no puede ignorar. He conocido a lo largo de mi ministerio a personas que buscaban protección espiritual en los lugares más inverosímiles, que compraban en el mercado figuras de animales a las que atribuían poderes protectores, que ponían en la entrada de sus casas amuletos con formas de animales que les habían dicho que alejaban el mal, que consultaban a curanderas que les prometían que ciertos animales en el hogar garantizaban la protección contra brujerías y trabajos espirituales. Y todas esas personas actuaban de buena fe, movidas por el genuino deseo de proteger a sus familias del mal que sentían amenazante. Pero todas ellas estaban buscando la protección real en fuentes que no la tienen, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2117, dice con una claridad que no admite matices: todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio propio son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Gravemente, no levemente, gravemente. Lo que vamos a hablar esta noche es completamente diferente. Es la teología bíblica y patrística de tres animales que la Sagrada Escritura vincula con la presencia de Dios, con la victoria de Cristo, con la obra del Espíritu Santo, de maneras tan profundas y tan sostenidas a lo largo de toda la historia de la salvación, que la tradición espiritual cristiana los ha leído siempre como signos vivos de esas realidades que el mal no puede soportar. No amuletos, signos. Y la diferencia entre un signo y un amuleto es exactamente la diferencia entre la fe y la magia. El amuleto tiene poder en sí mismo. El signo apunta a un poder que está más allá de él. El amuleto funciona solo. El signo funciona solo en el corazón de quien lo lee con fe y cuya fe está viva en los sacramentos y en la oración. Con esa claridad como brújula podemos comenzar. Hermanos, si este mensaje está tocando su corazón, les pido que se suscriban ahora mismo y activen la campanita, porque hay miles de familias que en este momento están buscando protección espiritual para sus hogares en lugares equivocados, gastando dinero en curandero y en objetos que no tienen ningún poder real, viviendo con un miedo que la fe bien formada puede reemplazar con una paz que el mundo no puede dar. Comparte este vídeo ahora con alguien que lo necesita. Puede ser que Dios te usó esta noche para llevarles la verdad que los libera del miedo y de la superstición. Quiero comenzar con un caso pastoral que viví hace algunos años y que fue la que me motivó a estudiar este tema con la profundidad que vamos a compartir esta noche. Me llamaron urgentemente a la casa de una familia en la que 3 generaciones vivían juntas bajo el mismo techo: los abuelos, los padres y los hijos. Una familia numerosa, católica, que iba a misa los domingos, pero que llevaba meses viviendo algo que ninguno de ellos sabía explicar, conflictos que estallaban sin razón aparente, insomnio en varios miembros de la familia, los niños que se despertaban llorando a la misma hora de la noche, sin causa médica identificable, una sensación que la abuela describió con unas palabras que nunca olvidé. Padre, esta casa huele a algo que no se puede oler con la nariz. Hay algo aquí que no es de Dios. Cuando llegué a esa casa y la recorrí con la paciencia que este tipo de visita requiere,
encontré varias cosas que me dieron la clave de lo que estaba ocurriendo. Primero, había en la sala principal varias figuras que la nuera había comprado en el mercado de artesanía porque alguien le dijo que eran protectoras, figuras que yo reconocí como pertenecientes a tradiciones sincréticas que mezclan lo católico con el espiritismo popular. Segundo, en una habitación de los abuelos había una fotografía de un familiar muerto con velas encendidas permanentemente frente a ella, práctica que había aprendido de una vecina que le dijo que mantenía al espíritu del difunto presente para proteger la casa. Tercero, y esto fue lo que más me impactó, había en la entrada de la casa colgado sobre la puerta principal un objeto que alguien les había regalado diciéndoles que era protector y que cuando lo examiné con cuidado reconocí como un objeto perteneciente a prácticas que no son de la Iglesia. Todos esos objetos habían sido introducidos en esa casa de buena fe. Ningún miembro de esa familia tenía mala intención, pero resoplido habían abierto puertas sin saber que eran puertas. Retiré todos esos objetos, bendije la casa con el rito romano completo, habitación por habitación, con agua bendita y con las oraciones de bendición del hogar que la Iglesia propone. Y luego hice lo que siempre hago en estas situaciones y que es la parte más importante de todo el proceso. Entré a la familia y les enseñé lo que les voy a enseñar a ustedes esta noche. Les expliqué qué es lo que realmente aleja el mal de un hogar, por qué, con qué base bíblica, con qué respaldo de la tradición de la Iglesia, porque el hogar que se bendice y luego vuelve a sus hábitos anteriores no mantiene la protección que la bendición trajo. La protección real no es un evento, es una manera de vivir. El primer animal del que quiero hablarles esta noche, y voy a hacerlo de una manera que van a recordar, es la paloma. La paloma, que todo el mundo conoce como símbolo del Espíritu Santo, pero cuya conexión con la imposibilidad del mal de permanecer en su presencia es mucho más profunda y más concreta de lo que la catequesis ordinaria transmite. Para entender por qué el mal no puede soportar lo que la paloma representa, necesitamos ir a 3 momentos específicos de la Biblia que juntos construyen un argumento de una coherencia que me asombra cada vez que lo estudio. El primero es el Génesis capítulo 1, versículo 2, resoplido. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas antes de que hubiera nada, antes de la luz, antes de la tierra, antes de ninguna criatura. El Espíritu de Dios en movimiento sobre el caos primordial. Y la palabra hebrea usada para ese movimiento merafet es la misma que se usa para describir a un ave que aletea sobre su nido incubando los huevos. El Espíritu de Dios moviéndose como un ave sobre las aguas del caos. Ese movimiento produjo la creación. Ese aleteo del Espíritu sobre la nada produjo todo lo que existe, el bien, la vida, el orden, la belleza. Toda la creación surgió de ese movimiento del Espíritu que la Biblia describe con la imagen resoplido de un ave. El segundo momento es el Jordán, el bautismo de Jesús descrito por los 4 evangelistas con una unanimidad que no tiene paralelo en casi ningún otro episodio del Evangelio. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma de paloma y el Padre habla desde el cielo. La Santísima Trinidad completa se manifiesta ante los ojos humanos por primera vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu elige la forma de paloma para hacerse visible. No el águila que simboliza el poder y la majestad. No el fénix que simboliza la resurrección en la mitología. La paloma, la mansa, sencilla, pura, fiel paloma. El tercer momento es la noche de Pentecostés. El Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo no tomó la forma de paloma en esa noche, sino la de lenguas de fuego. Pero el Espíritu que descendió en Pentecostés es el mismo que descendió en el Jordán en forma de paloma.
Y los apóstoles que recibieron ese espíritu en Pentecostés salieron al mundo y en ese mismo día convirtieron a 3,000 personas sin armas, sin poder político, sin riqueza, con la sola fuerza del espíritu cuyo signo visible es la paloma. Y ese espíritu que convirtió a 3,000 personas en un día, que dio valor a los que habían huido en el Getsemaní para proclamar la fe hasta la muerte, ese espíritu es el que el demonio no puede soportar. No puede, porque el Espíritu Santo es la santidad misma de Dios, es la presencia del Dios vivo en el alma del creyente. Y donde está la presencia del Dios vivo, el demonio no tiene lugar. San Ireneo de Lyon, el gran teólogo del siglo II, que fue discípulo de San Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, escribió algo que me parece una profundidad extraordinaria sobre la relación entre el Espíritu Santo y la derrota del mal. Dijo que donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. La libertad del mal, la libertad de la esclavitud, la libertad del miedo. El Espíritu no solo convierte, no solo santifica, no solo ilumina, el Espíritu libera. Y lo que libera es necesariamente incompatible con lo que esclaviza, que es exactamente lo que el demonio hace. El demonio esclaviza, el Espíritu libera, no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. He conocido a personas que han experimentado esto de maneras que no tienen explicación puramente natural. Una señora que me contó que durante años vivió en una casa donde sentía esa presencia oscura que dificulta la paz, esa atmósfera cargada que la abuela de la familia de la que les hablé antes describía también, y que un día, durante una novena de Pentecostés que rezó en su casa con un grupo de vecinos, algo cambió de manera que ella describió como súbita y radical, como si se hubiera abierto una ventana y hubiera entrado un viento que limpiaba todo. Hermanos, el Espíritu Santo en la Biblia está descrito exactamente con esa imagen. En el Pentecostés de los Hechos, capítulo 2, vino de repente del cielo un ruido como de viento impetuoso, el Espíritu como viento que limpia, que renueva, que transforma, que hace incompatible su presencia con la del mal, de la misma manera que el viento limpia el aire viciado. Paloma que llega a un hogar, que se posa en la ventana, que anida cerca de la familia que la recibe, con la gratitud del que reconoce en ese animal un recordatorio del Espíritu, no ahuyenta al demonio por ser paloma. Lo que ocurre es diferente y más profundo. El hogar donde la paloma es reconocida como signo del Espíritu Santo es el hogar donde la familia tiene los ojos espirituales abiertos para ver la creación como signo de la presencia de Dios. Y ese tipo de familia, ese tipo de hogar donde los ojos espirituales están abiertos, donde Dios es reconocido en las cosas ordinarias, donde la gratitud al Creador es parte del aire que se respira, ese hogar vive en una atmósfera de fe que es la verdadera protección contra el mal, no la paloma en sí misma, la fe que la paloma despierta, la presencia del Espíritu que la paloma recuerda. Eso es lo que el mal no puede soportar. Quiero contarles ahora algo que me ocurrió en una visita pastoral que nunca he contado en público y que ilustra lo que estamos diciendo con una concreción que la doctrina abstracta no puede igualar. Fui llamado a visitar a un anciano de 86 años que vivía solo desde la muerte de su esposa. Sus hijos estaban preocupados porque el padre describía experiencias perturbadoras en la noche, presencias que sentía junto a su cama, voces que escuchaba en el corredor, una sensación constante de que no estaba solo y de que lo acompañaba no era benevolente. Cuando llegué a su casa, lo primero que noté fue la ausencia casi total de signos de fe. No había crucifijo en la sala principal.
La imagen de la Virgen que alguna vez había tenido en el dormitorio había sido retirada porque un nieto le dijo que esas cosas eran superstición. La Biblia estaba en un cajón sin abrir desde hacía meses y el anciano me dijo que desde que esas cosas habían desaparecido del entorno visible de su casa, las perturbaciones nocturnas habían comenzado. Lo que hice en esa casa esa tarde fue sencillo pero completo. Volví a poner la imagen de la Virgen en el dormitorio. Colgué el crucifijo en la sala. Dejé la Biblia abierta en el salterio, en el Salmo 91, el Salmo de la protección. Bendije cada habitación con agua bendita y en la sala puse una pequeña estampa de la paloma del Espíritu Santo que llevaba en mi bolsillo como parte de mi equipo pastoral, no como amuleto, como recordatorio visible de la presencia del Espíritu en ese hogar. Y le enseñé al anciano una oración breve que pudiera rezar cada mañana al despertarse y cada noche antes de dormir, una oración que invocaba al Espíritu Santo, que pedía su presencia y su protección, que proclamaba la victoria de Cristo sobre todo poder del mal, una oración de 30 segundos que ese hombre de 86 años podía recordar, aunque la memoria le fallara en otras cosas. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón y este hogar con tu luz. Nada del mal puede entrar donde tú estás presente. 3 semanas después me llamó su hija para contarme que las perturbaciones nocturnas habían cesado completamente, que el padre dormía en paz, que la atmósfera en la casa había cambiado de una manera que ella misma, que no era particularmente devota, podía percibir. No le atribuyo ese cambio a la estampa de la paloma, le atribuyo el cambio a lo que la estampa de la paloma hizo en el interior de ese anciano. Le recordó cada día el Espíritu Santo, cuya presencia había invocado en la oración de la mañana. Y esa presencia invocada con fe, esa certeza renovada de que el Espíritu de Dios estaba en ese hogar, esa fe que el anciano recuperó después de meses de haberla dejado languidecer, eso fue lo que cambió todo. La estampa fue el signo, la fe fue la realidad, y la realidad de la fe es lo que el mal no puede soportar. El segundo animal es el cordero, y quiero abordarlo esta noche desde un ángulo diferente al que usé en la enseñanza anterior sobre este tema, porque la riqueza del cordero en la tradición espiritual cristiana es tan inmensa que se puede entrar en ella desde muchas puertas y en cada puerta encontrar un tesoro diferente. Esta vez quiero entrar por la puerta de los exorcistas, por los sacerdotes que la Iglesia autoriza para realizar el rito del exorcismo mayor, el que se usa sobre personas que están bajo lo que la Iglesia llama posesión o infestación demoníaca grave. He tenido la oportunidad a lo largo de mi ministerio de acompañar a sacerdotes exorcistas en su trabajo, de escuchar sus testimonios, de leer los registros de casos que la tradición de la Iglesia ha preservado, y hay una constante en todos esos testimonios que me parece extraordinariamente reveladora para lo que estamos enseñando esta noche. La constante es esta. Lo que el demonio no puede soportar no es el grito, ni la violencia, ni la intensidad emocional del exorcismo. Lo que no puede soportar es la proclamación tranquila, serena, autorizada de la victoria del Cordero. El Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice algo que los exorcistas citan con frecuencia como la clave teológica de su ministerio: han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Por la sangre del Cordero, no por la fuerza humana, no por el conocimiento especial del exorcista, por la sangre del Cordero, que es Cristo muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Esa sangre proclamada con fe en el contexto sacramental del rito de exorcismo es lo que produce la liberación. Y los exorcistas con más experiencia son los primeros en decir que sin esa fe en la sangre del Cordero, sin esa certeza de que la victoria ya fue ganada en el Calvario,
El rito del exorcismo no tiene la eficacia que necesita. No es la fórmula, es la fe en el Cordero que la fórmula expresa. El padre Gabriele Amor, el exorcista más conocido del siglo XX, que sirvió durante décadas como exorcista jefe de la diócesis de Roma y que atendió decenas de miles de casos de todo tipo, escribió en sus libros algo que resonó en mí cuando lo leí la primera vez. Decía que en su experiencia el demonio teme sobre todas las cosas 4 realidades: la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Cordero hecho presente en el altar; la Virgen María, que fue la primera en recibir al Cordero en su seno; la confesión, que es el lugar donde la sangre del Cordero lava los pecados del penitente; y el Evangelio proclamado con fe, que es la proclamación de la victoria del Cordero sobre el pecado, la muerte y el demonio. 4 realidades, las 4 vinculadas al Cordero. Hermano, eso que el padre Amor describía como la experiencia de décadas de exorcismo es exactamente lo que la Biblia enseña desde el Éxodo hasta el Apocalipsis sobre el poder de la sangre del Cordero. En el Éxodo capítulo 12, la noche de la liberación de Egipto, Dios instruye a Moisés con una precisión que ningún detalle tiene por casualidad. El Cordero debe ser sin defecto, macho de 1 año. Las familias que son demasiado pequeñas para comer un cordero entero deben compartirlo con el vecino. La sangre debe ser aplicada con un manojo de hisopo en los 2 postes y en el dintel de la puerta. Y cuando el ángel del Señor pase por Egipto esa noche, matando a los primogénitos de todos los hogares que no tienen la señal, cuando vea la sangre en la puerta pasará de largo. Hermano, en ese texto fundacional de la fe de Israel está la imagen más poderosa que la Biblia ofrece de la protección espiritual del hogar. No un amuleto en la entrada, no un ritual secreto, la sangre del Cordero en la puerta y ningún poder del mal, ni siquiera el ángel destructor enviado por el mismo Dios como juicio puede entrar donde está esa sangre. Y la Iglesia desde los primeros siglos leyó ese texto del Éxodo como prefiguración directa de lo que Cristo haría en el Calvario. Los padres de la Iglesia, especialmente Orígenes, San Ambrosio de Milán y San Agustín, dedicaron páginas extraordinarias a esa tipología. El Cordero Pascual prefigura al Cordero de Dios. La sangre en los postes de la puerta prefigura la sangre derramada en los maderos de la cruz. El ángel destructor que pasa de largo prefigura al demonio que no tiene poder sobre el alma bautizada en la sangre de Cristo. El hisopo con que se aplicaba la sangre prefigura el agua bendita con que la Iglesia rociaba a los bautizados. Todo el ceremonial de la Pascua judía era una enseñanza visual, encarnada, sangrienta y real sobre la única protección efectiva contra el poder del mal, la sangre del Cordero. Y esa sangre actualizada en cada misa en el sacramento de la Eucaristía, disponible para cada alma bautizada que se acerque al altar con fe y con el corazón limpio por la confesión, esa sangre sigue teniendo el mismo poder que tenía en la noche del Éxodo, el mismo, sin disminución, sin caducidad, sin excepción. Quiero contarles de una familia que conocí en una zona que en aquel tiempo tenía una fuerte influencia de prácticas de brujería popular. Era una zona rural donde el recurrir a curanderos y a personas que hacían trabajos espirituales era tan común como ir al médico. Y en esa zona conocí a una familia que era prácticamente la única que no había recurrido nunca a esas prácticas. El padre de familia, un hombre de unos 50 años, agricultor, con una fe sencilla y sólida que había recibido de sus padres, me dijo algo que resume perfectamente lo que estamos enseñando esta noche. Me dijo: padre, mis vecinos me preguntan ¿por qué en mi casa no pasan las cosas que pasan en las suyas? Yo le digo que es porque en mi casa hay un cordero y no me entiende. Yo le pregunté a qué se refería. Me dijo: cada mañana, antes de empezar el día, rezo estas palabras que aprendí de mi padre. Las rezo en voz alta para que toda la casa las escuche. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, danos la paz.
resoplido, Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, escúchanos. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Hermanos, ese hombre rezaba el Agnus Dei, el Cordero de Dios que rezamos en cada misa antes de la comunión. Las palabras que Juan el Bautista pronunció sobre Jesús en el Jordán y que la Iglesia incorporó a su liturgia eucarística, precisamente porque son la afirmación más directa de la identidad del Cordero que quita el pecado del mundo. Ese hombre no rezaba una fórmula mágica, rezaba la proclamación más antigua y más poderosa de la victoria de Cristo sobre el mal que la tradición litúrgica de la Iglesia conoce. Y esa proclamación pronunciada cada mañana en voz alta, en su hogar, con la fe sencilla de alguien que ha recibido esa fe de sus padres y que la ha vivido durante décadas, llenaba ese hogar de una atmósfera espiritual que el mal no encontraba propicia para operar el Cordero. Hermanos, Cristo muerto y resucitado de pie ante el trono del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, cuya sangre fue derramada una vez y para siempre en el Calvario, y que se hace presente en cada Eucaristía. Ese Cordero es la protección más real que existe, no su imagen en una estampa, aunque la estampa puede ser un buen signo, no su nombre pronunciado como fórmula, aunque el nombre pronunciado con fe tiene poder real, sino él mismo, su presencia, su sangre recibida en la comunión, su intercesión ante del Padre, su victoria proclamada en la confesión que limpia el alma. Eso es lo que el mal no puede soportar. Y el Cordero que pasa en el campo, el que conocen desde niños, el que en tantos hogares latinoamericanos es parte de la vida rural cotidiana, ese animal lleva sobre sí siglos de esa historia sagrada que el cristiano, que conoce su fe, puede leer en él con gratitud y con adoración al Cordero que está en el cielo, intercediendo por él en este momento. El tercer animal es la abeja, y quiero abordarlo esta noche desde un ángulo que no usé en la enseñanza anterior, porque la resoplido abeja tiene una dimensión específica en la tradición espiritual que conecta directamente con la pregunta de por qué el mal no puede soportar su presencia. Permítanme comenzar con algo que tal vez los sorprenda. En los textos de los exorcistas medievales y en los registros de casos de infestación demoníaca que la Iglesia ha preservado de esos siglos, hay una observación que aparece con una consistencia que los investigadores de ese periodo han señalado repetidamente. Los demonios que hablaban durante los exorcismos medievales, sea lo que sea exactamente lo que ocurría en esos episodios cuya naturaleza precisa la teología sigue discutiendo, esos demonios expresaban repulsión ante tres cosas específicas que se usaban en los ritos de la Iglesia: el agua bendita, el signo de la cruz y las velas de cera de abeja encendidas en el altar. El agua bendita porque es signo del bautismo que incorpora al alma al cuerpo de Cristo. El signo de la cruz porque es la proclamación de la victoria del Calvario. Y las velas de cera de abeja porque son el instrumento de la luz que representa a Cristo resucitado en la liturgia, que es la acción más sagrada de la Iglesia. Hermano, esas velas de cera de abeja que encendemos en el altar, que llevamos en la procesión de entrada de la misa, que acompañamos en la vigilia pascual con el cirio pascual, esas velas no son simplemente iluminación decorativa, son signos de Cristo, que es la luz del mundo, como él mismo se proclamó en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Son el instrumento visual que la Iglesia ha elegido durante 20 siglos para ser visible en el espacio del culto, lo que el Cristo resucitado es en la realidad espiritual, la luz que vence las tinieblas, y la abeja que produce la cera para esas velas está en el corazón de esa función litúrgica
de una manera que la tradición de la Iglesia ha reconocido siempre con una gratitud que el exultet de la vigilia pascual expresa con una frase que me conmueve. Cada vez que la escucho, la madre abeja lo produjo para la llama que consume la noche. La llama que consume la noche, hermanos. Esa es la imagen que la Iglesia eligió en el himno más solemne del año litúrgico para describir lo que la cera de la abeja produce. No una llama que ilumina, una llama que consume la noche, que la devora, que la elimina. Y la noche en el lenguaje bíblico es siempre imagen de la ausencia de Dios, del reino del mal, de las tinieblas que el demonio habita. La llama de cera de abeja consume la noche del mal y la abeja que produce esa cera es artesana de esa victoria de la luz sobre las tinieblas que es el corazón del mensaje cristiano. Quiero hablar ahora de algo que los teólogos medievales desarrollaron sobre la abeja, que me parece de una profundidad que la modernidad ha olvidado, pero que la tradición patrística guardó con un cuidado que merece ser recuperado. San Ambrosio de Milán, en su obra Hexamerón, el comentario a los 6 días de la creación, dedica un pasaje extraordinario a las abejas. Las llama pequeñas vírgenes de la naturaleza por la creencia antigua de que se reproducían sin contacto sexual, creencia que la biología moderna ha corregido, pero que teológicamente llevó a los padres a ver en la abeja una imagen de la pureza. Y la pureza, hermanos, es exactamente lo opuesto de lo que el mal es en su esencia más profunda. El demonio es impuro en su naturaleza. Es el espíritu de la mentira, de la corrupción, de la degradación, de lo que Dios hizo bueno y lo que es puro en su naturaleza no puede coexistir con lo que es impuro en la suya. San Bernardo de Claraval, el doctor Meliflus, el doctor que derrama miel, así llamado, porque sus sermones tenían esa dulzura que el Salmo atribuye a la palabra de Dios, desarrolló sobre la abeja una teología espiritual que me parece extraordinariamente aplicable a la vida concreta del cristiano de hoy. Decía que el alma que quiere parecerse a la abeja debe hacer 3 cosas. Primero, visitar las flores, es decir, frecuentar los lugares donde la gracia florece, los sacramentos, la palabra de Dios, la oración litúrgica de la Iglesia. Segundo, transformar el néctar en miel. Es decir, no solo frecuentar esos lugares, sino dejar que lo que se recibe en ellos sea transformado interiormente en algo que alimenta y que da luz. No el cristiano que va a misa por rutina sin que la misa lo cambie, sino el que va a misa y sale diferente, el que entra al confesionario y sale limpio, el que lee la Biblia y se convierte en la Biblia que lee. Y tercero, compartir la miel, es decir, no guardar para sí lo que la gracia ha producido, sino ofrecerlo a los demás. La miel que se queda en el panal sin ser consumida no cumple su propósito. La gracia recibida que no se derrama en caridad concreta con el prójimo, tampoco el alma que vive esas 3 dimensiones de la espiritualidad de la abeja que San Bernardo describió, es el alma que vive en la luz, y el hogar donde viven almas que viven en la luz es el hogar donde la abeja tiene su lugar natural, donde la cera arde en el altar doméstico, iluminando el crucifijo y la imagen de la Virgen, donde la miel de la palabra de Dios se comparte en las conversaciones familiares, donde la visita a los sacramentos es parte del ritmo del hogar, como el visitar las flores es parte del ritmo de la abeja. Ese hogar, hermanos, tiene una atmósfera que la abeja reconoce como compatible y que el mal reconoce como incompatible. No porque el animal sea el detector del estado espiritual, sino porque el estado espiritual produce la atmósfera y la atmósfera atrae lo que le es compatible y repele lo que no lo es. Quiero hablar ahora de algo que une los 3 animales en una enseñanza, que es la síntesis de todo lo que hemos dicho esta noche
y que me parece una coherencia y una belleza que sólo la inspiración divina puede producir. La paloma, el cordero y la abeja son, en la tradición bíblica y litúrgica, los tres animales más directamente vinculados con los tres aspectos del misterio central de la fe cristiana que el mal no puede soportar. La paloma con el Espíritu Santo que santifica, el cordero con Cristo que redime y la abeja con la liturgia de la Iglesia que hace presente en el tiempo la victoria eterna de Cristo. El mal no puede soportar la santidad. Por eso la paloma, que es signo del Espíritu Santo que santifica, el mal no puede soportar la redención. Por eso el cordero, que es del Hijo que redimió con su sangre, y el mal no puede soportar la liturgia de la Iglesia. Por eso la abeja, que produce la cera para el cirio pascual, que es el signo litúrgico de la resurrección, que es la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, los tres animales, tres signos, un solo misterio. El misterio de Dios que vence al mal, el misterio que la Iglesia celebra en cada misa. El misterio que el hogar cristiano que vive los sacramentos habita cotidianamente. Y ese misterio vivido en la fe es la única protección real que existe contra el único enemigo real que el alma tiene. Hermanos, quiero contarles cómo terminó la historia de la familia con la que comencé esta noche. La familia de las tres generaciones con los objetos problemáticos, con el altar al difunto, con la atmósfera que huele a algo que no se puede oler con la nariz. Después de la bendición de la casa, después de la enseñanza sobre lo que realmente protege un hogar, les propuse una cosa muy concreta que podían hacer juntos como familia, una cosa sola para comenzar. Les propuse que cada noche, antes de cenar, antes de comer juntos como familia, uno de ellos, alternándose cada día, rezara en voz alta una oración breve que invocara los tres misterios que los tres animales representan. Resoplido, ven Espíritu Santo, santifica este hogar. Cordero de Dios, cubre con tu sangre a los que vivimos aquí, y que tu luz, Señor, que nunca conoce el caso, ilumine cada rincón de esta casa y de nuestros corazones. Amén. 30 palabras, una oración de 30 palabras que cualquier niño puede memorizar, rezada en voz alta, en familia, antes de cenar. Eso les propuse, no un ritual complicado, no objetos especiales, no un procedimiento que requiriera un sacerdote en cada momento, una oración de 30 palabras que invocaba la presencia del Espíritu, la sangre del Cordero y la luz de Cristo sobre el hogar. Me llamaron 3 meses después. La abuela me dijo que las cosas habían cambiado, que la atmósfera en la casa era diferente, que los conflictos seguían ocurriendo porque los conflictos son parte de la vida humana y ninguna oración los elimina completamente, pero que algo en el tono de los conflictos había cambiado, que se resolvía más rápido, que había menos resentimiento acumulado y que los niños dormían en paz. Me dijo una cosa más que quiero compartir con ustedes porque me pareció de una profundidad que ningún teólogo hubiera podido expresar mejor. Me dijo, Padre, es como si antes en esta casa vivíamos juntos pero solos y ahora vivimos juntos y acompañados. No sé explicarlo mejor, hermanos. Yo sí sé explicarlo. Estaban acompañados por el Espíritu Santo, invocado cada noche, por el Cordero cuya sangre habían pedido sobre sus cabezas, por la luz de Cristo que habían pedido que iluminara cada rincón. Estaban acompañados por Dios. ¿Y dónde está Dios? El mal no encuentra espacio. Esta noche, hermanos, cuando terminen de escuchar esta enseñanza, quiero proponerles lo mismo que les propuse a esa familia. No una práctica complicada, no un ritual que requiera preparación especial, una sola oración que pueden comenzar esta noche misma antes de acostarse o mañana por la mañana al despertar y que puede transformar la atmósfera espiritual de su hogar de maneras que la razón humana no puede predecir,
pero que la fe puede esperar con plena confianza. Ven, Espíritu Santo, santifica este hogar. Cordero de Dios, cúbrenos con tu sangre. Que tu luz, Señor, ilumine cada rincón de esta casa y de nuestros corazones. Amén. 30 palabras. La paloma, el cordero, la abeja, el Espíritu, el Hijo, la luz de la liturgia que consume la noche del mal, todo en 30 palabras, todo en el único nombre que el demonio no puede soportar, el nombre de Jesús, que es el Espíritu que desciende como paloma y el cordero que quita el pecado del mundo, y la luz que la abeja de la liturgia mantiene encendida en el altar de la Iglesia y en el altar doméstico de cada hogar cristiano que lo recibe. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, esta noche ponemos bajo tu protección cada hogar representado por las personas que nos han escuchado. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de esos hogares, como descendiste sobre el Hijo amado en el Jordán, en forma de paloma. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, cubre con tu sangre preciosa cada puerta, cada ventana, cada habitación, cada corazón que vive en esas casas, que ningún poder del mal pueda entrar donde tu sangre ha marcado la puerta. Que tu luz, Señor, la luz que la abeja fiel produce para el altar de tu Iglesia, ilumine los rincones oscuros de cada hogar y de cada alma que esta noche te ha escuchado. Y danos, Señor, la gracia de vivir en tu presencia, que es la única protección real que existe, la única que el mal no puede atravesar. Por Jesucristo, el Cordero de Dios, muerto y resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, cuya imagen es la paloma y cuya liturgia la abeja, alimenta con su cera luminosa por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, si esta enseñanza les ha ayudado esta noche a comprender mejor cómo proteger espiritualmente su hogar desde un fundamento bíblico, teológico y pastoral, les invito a no guardar este mensaje solamente para ustedes. Compartan este vídeo con sus familiares, amigos y con aquellas personas que sienten preocupación por la paz espiritual de sus hogares. Muchas familias buscan protección en rituales, objetos o prácticas que no tienen ningún fundamento en la fe cristiana. Algunas lo hacen por miedo, otras por desconocimiento y otras porque no han recibido una enseñanza clara. Ustedes pueden convertirse en instrumentos de Dios para mostrarles el camino correcto, no desde la crítica, sino desde la verdad, la serenidad y la caridad. La verdadera protección no depende de fórmulas mágicas ni de objetos utilizados sin fe. Nuestra seguridad está en Dios, en la presencia del Espíritu Santo, en Jesucristo, el Cordero de Dios, y en su luz, que ninguna tiniebla puede vencer. Que el Señor habite en sus hogares, fortalezca su fe y les conceda discernimiento para reconocer lo que viene de Él. Que el Espíritu Santo, representado en la Escritura como una paloma, descienda sobre sus familias y llene cada habitación con su paz. Que Cristo, el Cordero de Dios que permanece ante el trono, los proteja y los acompañe en cada decisión, en cada dificultad y en cada paso de su camino. Si todavía no forman parte de esta comunidad de Paz del Cielo, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas reflexiones. Dejen también su comentario para saber desde qué lugar nos acompañan y qué enseñanza se llevan hoy en el corazón. Gracias por haber permanecido hasta el final. Los espero mañana en un nuevo vídeo para seguir creciendo juntos en la fe y aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, proteja sus hogares y permanezca siempre con ustedes. Amén.